Hola, soy Marian Mongusi y esto es Bien Cordobés, edición Punto a Punto, el espacio que impulsa ideas, marcas y emprendimientos de nuestra provincia. De la mano de los líderes del mundo empresario y expertos en los negocios, escucharás historias que merecen ser contadas por sus protagonistas, relatos de quienes hacen, apuestan e inspiran. Esto es Bien Cordobés. Hola a todos, este es un nuevo episodio de Bien Cordobés. Una nueva invitada muy especial, Virginia Els, de Farfalina, un emprendimiento también cordobés, bien cordobés, que tiene muchísimo para contar. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, Vir, por estar acá y, bueno, un poco lo que hablamos antes de que las cámaras se encendieran es de qué se trata Bien Cordobés, que son charlas genuinas, improvisadas y, bueno, y lo mejor sale de ahí. Buenísimo. Bueno, lista. Vir, contame cómo nace Farfalina, contame dónde naciste vos, sos cordobesa, cómo nació toda esta idea que hoy por hoy está dando que hablar en el sentido de que es un emprendimiento que no había sido surgido antes en Córdoba y que hoy por hoy, está siendo renombrado mucho. Bueno, yo soy cordobesa, bien cordobesa, porque soy del centro de Córdoba, nací en Nueva Córdoba, con lo cual no la pasé muy bien de chiquita, porque barrio lleno de estudiantes, que para mí era aburridísimo, no tenía amiguitos de la edad. Después lo aprecié mucho cuando fui a la facultad, porque ahí sí estaba como en la mía. ¿No te tuviste que mudar? No, estaba ahí nomás. Yo estudié psicología primero, fue mi primera carrera en Ciudad Universitaria, ahí en la Nacional. Así que ahí estaba en la salsa, en el epicentro de la cuestión. Y bueno, y después con el tiempo, ahí cuando abrí mi primer centro, que ahí yo comencé con mi emprendimiento a los 24, 25 años. Muy chica. Chicas, o sea, sí. Apenas prácticamente un par de años después de recibirte. Sí, me recibí a los 24 y ahí nomás arranqué como a hacer toda la parte de la investigación, de qué se trataba, que bueno, ahora ya te cuento bien. Y a la par busqué trabajo, por supuesto, en lo mío. Encontré trabajo en un centro que brinda uno de los servicios que yo después abrí. Ahí aprendí bastante y mientras yo trabajaba en ese lugar, iba de a poquito abriendo Farfalina, la primer sede de Farfalina, que bueno, yo no vengo de una familia con recursos económicos, sino bastante humilde, entonces todo lo que yo ganaba en ese centro iba y lo invertía en el otro que me estaba abriendo, ¿no? Así que yo era muy joven, mucha más energía que hoy, así que trabajaba en ese lugar de 6 de la mañana porque me tomaba un colectivo, me iba a Calera, volvía, bueno. Y llegaba a 6 de la tarde y me ponía a pintar la casa que había alquilado, bueno, que era una casa que, hoy la veo y era súper chiquita para lo que hoy son nuestras sedes, y era lo que yo había podido alquilar en el momento, así que había que hacerle muchas refacciones a esa casa. Entonces, bueno, yo pinté todo, persianas, puertas, paredes. Sola, y me ayudó también mucho, tengo que reconocer, una pareja que yo tenía en ese momento. Todo siempre es como muy raro en mi vida. Un italiano que se había venido a vivir acá porque se enamoró. Y bueno, él apostaba al amor y yo apostaba a mi emprendimiento. Eso era como eso. Entonces me ayudaba a pintar, eso era lo que compartíamos, porque yo estaba enfocada 100%, o sea, en lograr que eso salga, digamos. Porque también esto de no tener recursos te obliga a arrancar haciendo todo vos. Sí, y por ende, muy a pulmón. Sí, y aprendés un montón. Yo aprecio un montón eso porque desde aprender a revocar un techo, que literal lo hice, hasta, bueno, cómo ser la secretaria, cómo hacer, digamos, de psicóloga, pero además la secretaria del centro, pero además la que mantenía todo en orden, y todo. Absolutamente. Vir, cuando comenzaste y elegiste psicología, ¿tenías el propósito de estudiar psicología para después emprender como lo hiciste en Farfalina? ¿O fue como algo que fuiste trazando a medida que ibas, digamos, avanzando en la carrera? Y yo creo un poco sí, no sé si con tanta claridad, pero sí tenía claro que quería trabajar en equipo, que me aburría trabajar sola, porque lo que uno se imagina casi siempre del psicólogo es en tu consultorio. Sí, el diván. Sí, la típica, bueno, eso es muy argentina, porque sí, hay mucho psicoanálisis en Argentina, pero como esto de con el paciente y punto.
Y a mí ya imaginarme sola me aburría. A mí me moviliza mucho lo que me convoca, lo que me hace como sentirme fuera de eje en un buen sentido, Del lo que me esquema. desafía. Claro. Y después la otra que yo sí tenía muy claro por vocación que quería trabajar con niños. Entonces ya desde que antes de recibirme me empecé a formar o especializar en niños. Y bueno, un poco cerca ahí de recibirme empecé a analizar, bueno, dentro de que era algo que yo no iba a negociar, mi vocación y lo que a mí me gusta hacer, que es lo mejor, digamos, en todo el abanico que tengo desplegado, mirando la realidad, ¿no? Entonces empecé a analizar y dije, bueno, punto 1, me gusta trabajar con niños. Punto 2, por supuesto, desde mi carrera. Punto 3, no me gusta o preferiría no trabajar sola. Punto 4, también hay un límite en tus horas de trabajo, entonces un emprendimiento te permite desarrollarte y crecer más que por ahí imaginarte sola, dedicada, ¿cuántas horas de trabajo? Sí, 12, 8 o 12, sí. A lo sumo 12, suponiendo que todavía no tenés familia o niños. Sí, pero tenés 12 horas productivas, digamos. Sí, como y se profesional. acabó, digamos, y es como el techo lo encontrás un poco rápido, y eso es algo que yo también quería evitar. Entonces, bueno, uniendo todos estos puntos empecé a mirar lo que yo podía aspirar acá en Argentina y en Córdoba. Toda esta inteligencia, esta diagramación que hiciste de estos 4 puntos, ¿lo hiciste a los 24 años? Sí, te juro, soy Claro, muy racional. Muy. Sí, Muy. Soy así, soy extremadamente racional, que tiene su parte buena, que es esta que estamos contando, tiene su parte mala, que bueno, que por ahí sí, te juro que hay gente que me ve y dice, estoy como al borde del espectro autista porque es como que muy racional. Entonces hay gente Bueno, que por pero ahí... tu lado más humano, tu lado más sensible, me imagino que te lo da la psicología Sí, de haber estudiado sí, y sí. abrazado esa... Sí, sin duda, y es algo que me encanta. Trabajar con niños, por ejemplo, además de que está esta vocación de querer ayudar o acompañar al otro a superar alguna cuestión o ser su mejor versión y demás, los niños te divierten, te desafían, son muy resilientes porque es como que vos lográs resultados muy rápido porque el niño es muy resiliente. El adulto por ahí, voy a hacer algo que... Pero bueno, Acá puedes decir lo que quieras. me freno, pero no. Dale. Por ahí trabajar con adultos me aburrió. Yo lo hice un tiempo, ¿no? Ni bien me recibí, hice lo que logré conseguir. Y un tiempo trabajé en consultorio con adultos y llega un punto que el adulto revisa, entiende y tiene que pasar de la terapia a la acción en la vida, porque si vos entendiste un montón de cosas, ya sabés qué tenés que hacer. Y no accionas. Y hay un punto donde tenés que... Y no accionas, y volvés y te enroscás de nuevo, y era como... Eso a mí era como, bueno, tenía unas ganas de decirles, andá y hacé. Bueno, esto tiene que ver con tu foco Sí. muy racional de Sí. decir, claro, te querías poner vos un poco en el Sí. lugar de los pacientes. Sí, y te confieso que trabajando como psicóloga con niños, lo que más me costó fueron los padres. Sí. Sobre todo la frustración en algunos casos de ver que el niño tenía muchísimo potencial y estaba a punto de lograr muchísimo, y los padres por X motivos, que esto sin juzgar, ¿no? Por X motivos de la vida, de lo que los atravesaba y demás, por ahí les trababan esta evolución, y a mí eso me frustró muchísimo. Eso fue algo difícil de manejar, que bueno, lo llevé a mi terapia, que casi todos los psicólogos tenemos. Vir, somos más o menos de la misma generación. Cuando éramos chicos, acceder, digamos, o que nuestros viejos nos lleven, digamos, a una psicóloga o un espacio, digamos, de este estilo, prácticamente no se utilizaba, digamos, no era algo normal, común. A lo sumo nos llevaban a la psicopedagoga del colegio, algo así, digamos, era lo más cercano que teníamos. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de que cada vez como padres nos acerquemos más a estos espacios y empecemos a tratar más de cerca, digamos, todo lo que está sucediendo hoy en la niñez? ¿Y cómo fue el proceso para mí encontrar la psicología o para los papás? No, yo te hablo más desde un punto de vista de mercado, digamos. Sí. De que nada, nosotros como padres empecemos a aprender o a desaprender viejas técnicas que teníamos de nuestros viejos, o de pronto empezar como a acudir a estos espacios que bueno, son una herramienta muy valiosa. Sí, es complicado. Yo creo que un gran disparador suele ser la escuela, que muchas veces no es quien deriva, pero sí quien pone a los padres en situación de, bueno, consultar. Es importante. Y es como un gran ordenador social la escuela, ¿no? Es un punto de inflexión donde los padres,
sobre todo si son primerizos, que por ahí no tienen un hermanito para comparar. Entonces, bueno, vienen como, bueno, ya va a hablar o ya va... Y ahora hay, por ejemplo, muchos más pediatras que también sugieren terapia, pero antes los pediatras esperaba y los hacían esperar para que hable el niño hasta los 3 años, y por ahí había un trastorno del lenguaje y no consultaban, o alguna cuestión conductual. Y hoy la verdad que hoy veo que los padres están mucho más, tienen mucho más conocimiento, están mucho más proclives a consultar. Sí, por ahí un poco más de despierto, o aceptamos como otras formas, digamos. Yo creo que las redes sociales, los opinólogos que somos todos, creo que nos permite también decir, bueno, consultemos, total. Sí. No perdemos nada. ¿Y cómo hiciste vos, porque hoy sos empresaria, o sea, más allá de psicóloga, para convertirte en una empresaria? Porque tiene que haber un equilibrio. Me imagino que vos con tu cabeza racional encontraste esa forma de generar un producto, digamos, para el mercado accesible y que se consuma, y además llevar el propósito de Farfalina, que es impactar y generar un resultado, digamos, en la niñez favorable. Y yo creo que siempre lo tuve claro, que quería avanzar hacia eso. Ya abrí mi primer centro pensando en que crezca y se expanda. Pero obviamente hubo un buen tiempo donde yo tuve que estar, porque como te contaba, que arranqué con 0 para invertir, para todo, entonces yo dedicaba muchas horas de mi día también a ser psicóloga en mi centro, para poder generar ingresos, porque... Sí, si no tenías que invertir. Claro. Entonces, bueno, fue un tiempo que yo sostuve trabajando en otro lugar, después pude sostener trabajando solo en Farfalina, después de a poco pude ir dejando las horas de consultorio para estar un poco más en la parte estratégica, porque también, ¿no? Que la diaria no te coma la estrategia es como una frase que escuchamos todo el tiempo. Es difícil accionar. Sí, es muy difícil. Sí. Y cuando yo estaba dedicando muchas horas del día al consultorio, no tenía tanto resto para poder dedicar a la parte de la estrategia, de pensar cómo avanzar a ampliar y demás, ¿no? Pero bueno, de a poco, fue como todo muy progresivo, muy a pulmón, porque tampoco había, digamos, inversiones o... No sé, del banco no me daban un peso. Una vez lo intenté, fue como... No. Es que si no tenés el primer balance, es todo el huevo y la gallina, ¿viste? O sea, no puedo tener mi primer balance si no tengo los insumos básicos para poder... Y bueno, y para eso necesito una inversión inicial. Tal cual. Pero bueno, yo creo que también dentro de esta racionalidad que tengo, elegí bien el barrio y el primer servicio que habilité. ¿Dónde fue? Y fue en Alta Córdoba, la primer sede. Yo me acuerdo que en ese momento... Ahora hay varios centros como el mío, pero en ese momento no. Yo lo que hice fue primero, volviendo a la historia de cuando yo miré el abanico de posibilidades de mi carrera, dije con niños, y también dije, bueno, para trabajar en equipo está bueno trabajar dentro del área de discapacidad, porque siempre somos muchos terapeutas de distintas áreas abordando por ahí los mismos pacientes. O sea, por ahí un niño con discapacidad necesita fono, psicología, psicopedagogía, depende del diagnóstico. Pero... Entonces, bueno, ahí decidí que con discapacidad, y ahí me puse a indagar las leyes que regían en discapacidad y los tipos de servicio. Me acuerdo que caí así como medio sin leer nada, la junta que categoriza este tipo de centros, o sea, el órgano que te lo habilita, digamos, pero al último, antes tenés que hacer todo un recorrido, pero el último, digamos, y caí sin leer nada. Bueno, yo quiero ver, me miraron como diciendo, ¿qué? O sea... Y me mandaron, o sea, no me informaron mucho porque creo que no me tomaron en serio. Imagínate, 24 años, no había leído nada y me mandaron a leer. Bueno, leí todo lo leí, que en ese momento... ¿Provincial? Sí, no, esta es nacional, pero la provincia es como que está desregulado en las provincias la junta que te categoriza, pero la ley que rige es nacional. Me la aprendí de memoria en un día y le caí el otro día a la misma junta con todo subrayado, las preguntas y qué sé yo, y ahí como que cambiaron la actitud y realmente me acompañaron. Y bueno, un poco ahí charlando con la gente de la junta y demás, decidí que el servicio que iba a categorizar primero, o habilitar, categorizar es sinónimo de habilitar en mi rubro, era el de inclusión escolar, porque dentro de los requisitos edilicios era el que menos requería y yo no tenía recursos económicos, entonces necesitaba empezar con algo que pueda ser chiquito y pocas refacciones. ¿Y te dejaba esta ley que vaya siendo paulatina el incremento, digamos, de estas...? Sí, porque vos puedes habilitar en un edificio tal servicio y después amplias en otro servicio y así. En general los servicios van como por separado en distintos edificios.
Bueno, yo quería arrancar con otro, pero cuando vi los requisitos edilicios dije no. Entonces ahí como que cambié a este otro servicio que también era para niños. Es para es inclusión escolar. ¿Lo ves cercano a la realidad en términos de muchas veces las leyes o las peticiones que se hace desde el Estado, desde lo gubernamental, está muy alejado de la realidad que se necesita para emprender o para hacer? Como que nos piden algunas cosas que en definitiva después a la larga no se necesitan o se necesitan más. Entonces como que está desfasada la... Sí, está muy desfasado. Mira, la ley para las grillas que usan para categorizar, para venir y decir, bueno, a ver, tenés esto, cumpliste, doy la habilitación, están planteadas en el 95. Claro. Imagínate. En lo que es rehabilitación, que es otro servicio que más adelante después categoricé, te piden aparatos que ya no se fabrican. Y que como no se fabrican, hay gente que los alquila. Porque... Y hay un negocio atrás de eso, claro, inservible. Sí, que de hecho yo planteé, bueno, a ver, todo esto que no se fabrique, no sirve, ¿te lo puedo reemplazar por esto que por ahí reemplaza la función y es actual? No, ¿por qué no? No, porque la ley dice esto. ¿Sigue siendo así? Sí, es increíble, pero sí. Sí, y bueno, y es como que te obligan a mostrar eso que te piden. Y después, obviamente, que el centro lo montás con todos elementos que sirven al hoy, porque digamos, las terapias de rehabilitación evolucionaron, los aparatos evolucionaron, todo evolucionó. Pasa que bueno, es todo como mucha burocracia. Bueno, yo te contaba antes de empezar que nuestra actividad es altamente regulada, como tiene que ser también, ¿no? Claro, porque es salud, claro. O sea, no cualquiera debería poder brindarlo. Pero bueno, también está muy por detrás la ley, muy por detrás. Sí, y una ley obsoleta, porque en definitiva si fuese una ley que te hace mejorar, te hace proyectar, te hace impactar de una manera real, porque hoy por hoy queriendo hacer con la terminología y con los instrumentos que te obligan, no llegás al rumbo como psicóloga o como profesional. Sí, tal cual. Pero bueno, de alguna manera u otra todos nos la arreglamos para poder trabajar dentro de la ley. Bueno, todos los centros que estamos categorizados. Obviamente. ¿Y los centros están de alguna manera, no sé, en comunicación continua o están tratando de hacer algún tipo de reforma o presentar alguna reforma, digamos, de esta ley para que, bueno, no solamente para ustedes, sino para los que vienen tengan... Sí. Yo, bueno, también además de fundadora y presidenta de Farfalina, soy presidenta de la Cámara de Discapacidad de Córdoba, que nuclea a todos los centros categorizados de discapacidad de la provincia de Córdoba. Y sí, desde la Cámara hemos abordado este tema de cambiar. De hecho, hemos tenido mesas de trabajo en Buenos Aires, en la Agencia Nacional de Discapacidad, para replantear estas grillas con las cuales te evalúan para categorizarte. Y se avanzó, por lo menos en uno de los servicios, se logró llegar a una grilla nueva y quedó ahí, como que no salió, inexplicablemente. Y bueno, son muchos más servicios que todavía ni siquiera se replantearon o se revisaron. Todos saben que es necesario hacer esto porque vos lo hablás allá en la Agencia Nacional de Discapacidad y todos saben, desde los funcionarios de más alto rango hasta los que trabajan en la administración, digamos. Pero bueno, no es una prioridad. No sé si no es una prioridad o es tanto. Sí, yo creo que a nivel nacional también hay tanta urgencia en tantos frentes que por ahí esto sí no es una prioridad. Sí, capaz que hoy, pero de años anteriores tampoco nunca lo fue, porque me estás diciendo que en el 95 fue la última vez que se habilitó o que se actualizó la última grilla, entonces son décadas. Nunca. Y además también tengo que reconocer, porque siempre hay que mirar los dos lados y ser autocrítico, que creo que los mismos centros también traban. Hay algunos centros que, viste que siempre está el miedo al cambio, como es inherente al ser humano, ¿no? Sí, y que están los de siempre también, emprendiendo en lo mismo desde siempre. Claro, miedo y por ahí hay gente que tiene miedo de que si se cambia sea para peor, o si se cambia le pongan regulaciones que les obliguen a hacer una transformación muy grande que no puedan afrontar. Bueno, un montón de fantasmas que se presentan. Entonces tenés los prestadores que queremos y empujamos esto y los prestadores que no. Y en el medio los funcionarios que están como, bueno, ¿qué hacemos? Y siempre hay otras urgencias también, porque esto capaz que es urgente para nosotros los prestadores y también para las personas con discapacidad. Es que ustedes trabajan para las personas, para los niños. Y además, te digo, lo más urgente es que los servicios como están pensados hoy, desde el 90 y pico que te decía,
son institucionalizantes. O sea, están pensados para que la persona con discapacidad esté metida en la institución. Y hoy, en realidad, la perspectiva que deberíamos cumplir todos es ser desinstitucionalizante. O sea, tratar de trabajar en el afuera, que no estén las personas con discapacidad adentro de la institución 8 horas metida con los profesionales y entre ellos, sino que nosotros salgamos a atender redes, a hacer convenios, a que si vamos a trabajar deporte, bueno, pues no lo trabajemos dentro de la institución, hagamos un convenio con un club y lo trabajamos allá. Nosotros, por ejemplo, desde Farfalina lo hacemos mucho, para lo cual hacemos o destinamos más inversión, porque nos sale más caro hacer todo esto y toda esa movida de llevar profesionales al club, hacer el convenio, pagar ese otro espacio y demás, que estar adentro metidos y cumpliendo con lo que te piden. Y además asumimos más riesgo, ¿no? Pero como empresaria, ¿cómo haces para cumplir con la ley, para que de pronto estar habilitado bien, con todos esos requisitos que implica y además querer ser disruptivo para llegar de una mejor forma, digamos, a los resultados que Farfalina quiere? ¿Cómo haces? Y vivir en donde me gusta vivir, en el lugar de poco confort, a donde yo me siento cómoda, que es en la incomodidad. Claro. Vivís ahí en el fleje. Porque a la vez, y lo voy a decir porque todo el mundo lo sabe, nosotros lo decimos por redes que brindamos este servicio de esta manera, pero a los papeles vos lo tenés que presentar como que fue un paseo. No es que estamos trabajando en un club la cuestión del deporte, o en un coworking la cuestión de tecnología y robótica, o en una escuela de cocina la cuestión de nutrición y cocina. No, estamos paseando. Y así se presenta en papeles, ¿me entendés? Y lo digo sin drama porque la Junta de Categorización lo sabe, o sea... No, y cuanto más se levante esa voz, o sea, cuanto más lo puedas decir, creo que más disruptivo va a ser y más va a llamar la atención de que por qué esto mañana no cambia. Claro. Además te digo otra cosa, te sumo. Nosotros como país, Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008. Una convención internacional debería estar por sobre las leyes nacionales, o sea, todas nuestras leyes deberían ir adaptándose para cumplir lo que la Convención Internacional nos solicita. Y no estamos haciéndolo, ¿sí? Porque la Convención habla de vida independiente, habla de todo esto de la persona con discapacidad siendo el centro de su vida, de poder decidir qué quiere, cómo quiere, de no institucionalizar y demás, y no lo estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces sí, obviamente quedamos nosotros las instituciones ahí con esa obligación de trabajar como en el límite para poder tratar de cumplir con lo que deberíamos cumplir, que es esa mirada de vida independiente en discapacidad. Sí. Complejo. Muy. Sí. Muy. Sí. Mucho más de lo que me imaginaba incluso. Me gusta leer un poco detrás de cada industria en donde se empapa bien cordobés y esto no me lo esperaba. Vir, ¿sos mamá? Soy mamá, sí. ¿Estás casada? No creo en el casamiento. Estoy en pareja con el papá de mi nena. Mañana te propone matrimonio. Claro. No, él tampoco cree. No, pero sí, o sea, estamos en parejas, una pareja formal, toda la historia, pero no creemos en eso. No sé, me voy por otro tema ahora. Sí. No, nunca me sentí como en esa de casarme y entrar y que todos me miren y me aplaudan. Y nunca me gustó tampoco festejar mis cumpleaños, como que... Perfil bajo. Sí. Perfil bajo, pero los últimos meses, años, estuviste como muy en la cresta de la ola y muy reconocida como mujer emprendedora en varios eventos, o sea, es como... Me puse de moda. Te pusiste de moda. Sí. Te digo, mira, no es algo que en realidad no es algo que no me guste ni tampoco me encante. Lo aprovecho porque es importante, yo creo, o sea, dar visibilidad, hablar de ciertos temas. Aparte, por supuesto que nos suma a nosotros, a Farfalina, a mí. Conozco gente interesante y lo disfruto. Pero bueno, no es algo que busque, digamos, ¿sí? No es como el leitmotiv. Igual lo de los cumples y el casamiento, te digo, también pasa por el lado de que no me gusta tener como la obligación de festejar algo en tal día. Claro. O sea, y si mi cumple cae tal día, ¿y por qué tengo que sentirme con ganas de festejar, me entiendes? Si no tengo ganas. Claro, un miércoles. Sí, no festejo. Che, Vir, tenés una nena de 4 años. Sí. Me imagino que, bueno, vos llegás a tu casa, no sé en qué horario, pero llegás y de pronto también aplicás lo que vos haces en tu estudio, en tu empresa, y un poco también visibilizás puertas adentro
lo que te pasa a vos como mamá, como a tu hija como hija. Uh-huh. Entonces, ¿cómo de pronto llevas adelante eso que nos sucede puertas adentro? Porque ¿quién mejor que vos, que sos además mamá y que estás llevando adelante todas estas luchas, digamos, por querer transformar un montón de cosas que están sucediendo hoy post pandemia? Uh-huh. Y puertas adentro, mira, mi nena, por ejemplo, sabe lo que hago, va a Farfalina, de hecho, cada tanto, porque ella le copa más ir a Farfalina al que tiene más niños chiquitos, ¿viste? Sí. ¿De qué edades tiene Farfalina? Hoy de todas las edades, arrancamos, como te decía, con niños y con el servicio de inclusión escolar y después... 3 años, 4 años. Sí. Y después, bueno, avanzamos, después me asocié con José Luis, que lo conoces, y ahí abrimos rehabilitación, que es otro servicio. Entonces hoy tenemos inclusión escolar, rehabilitación, que es para todas las edades, y centro educativo terapéutico, que es como una escuela, digamos, uh-huh, para por ahí las personas con discapacidad que hoy no se benefician de la escuela común. Claro, habitual. Sí. Tenemos esos 3 servicios, y el de rehabilitación es para todas las edades. Uh-huh. Pero bueno, te decía, Julia, a mi hija le gusta más ir al Farfa, que es para chiquitos. Sí. Y cada tanto lleva algún juguete y les regala, qué sé yo, o deja en Farfalina para que lo usen en las terapias, ¿viste? Se usan juegos, juguetes. Y ella lo ve con mucha naturalidad, o sea, la veo... Creo que eso me encanta, de que la veo que creció con mucha capacidad de ser empática. Muy sociable y como que invita, ¿viste? Y ella yo lo veo que, por ejemplo, en Farfalina ella como que se da cuenta, una vez un niño estaba a punto de entrar en crisis y había otro niño que le hablaba y no paraba, ¿viste? Y ella le dijo, no, o sea, como, para de hablarle porque... Y la veo como tiene esa empatía, ¿viste? Que se da cuenta. Me encanta. O lo veo, no sé, o capaz como mamá, me imagino. No, pero... o se lo transmitiste a través del ADN, sí, o de nada, de todo el... Sí, la escucha, el habla que le hiciste, todo ese aprendizaje, sí, que sin querer queriendo, sí, va trazando una forma. Sí, los niños aprenden un montón más de lo que nos ven hacer que de lo que les decimos, ¿viste? O sea, están todo el tiempo... Yo lo sabía porque trabajaba con niños, pero siendo madre me impacta porque está todo el tiempo... absorbiendo todo. Y de repente en un momento que nada que ver con nada, te salta con algo y vos decís, ¿de dónde? Y lo escuchó, que lo hablaba yo con mi pareja en otra situación y todo el tiempo. ¿Te pasa que de pronto te autoaconsejas? O sea, pasas de Virginia psicóloga a Vir mamá y decís, che, Vir psicóloga, quiero que de pronto apliques esto en casa. Sí, poco, pero sí. O sea, trato de no hacerlo mucho porque algo que pensé antes de ser mamá fue no quiero ser la insoportable psicóloga madre. Encima soy psicopedagoga también, todavía no te dije, entonces como que tengo las 2 formaciones esas. Obviamente sí lo aplico un poco ahí como en stand-by para ver que todo vaya acorde a lo esperado para la edad. Y claro, eso, pero te permite salir del manual. Sí, un montón. Lo que trato de hacer es respetarle los tiempos de ella. Entonces, cuando veo que un aprendizaje va a ser significativo porque ella lo puede adquirir o porque ella está interesada en eso, entonces ahí lo fomento. ¿Se entiende? Te voy a dar un ejemplo para que se entienda. A ver, dale. Hay un montón de madres que por ahí, bueno, mirá, esta es la L, esta es la A, y el niño no quiere saber nada y capaz que se pone y la aprende de memoria, pero no tiene significado la L y la A, o los números. Sí, todas iguales. Sí, o los números que te dicen 1, 2, 3, ¿y cuántos caramelos hay? No sabe contar. Claro. Entonces, por ahí yo lo que trato de hacer es esperar que sea significativo y cuando lo trae se lo estimulo. Y lo que sí apliqué, sí, ahí como que me dio una crisis maternal. O sea, la psicóloga y la psicopedagoga le hablaron a la madre, fue con las pantallas. La vi a mi hija que nosotros siempre le dimos poca pantalla, solo tele, nunca... Eso fue una decisión de papá-mamá. Sí, digamos, sí, de casa. Sí, los dos siempre nos ponemos mucho de acuerdo, o sea, no nos contradecimos. Pero siempre fue poca pantalla, y películas enteras, cosa que no vaya pasando de videíto en videíto, porque eso también... Tipo una película de Disney entera, sí, por ejemplo. Y si podía ser una película vieja, tipo El Patito Feo, mejor. Sí. Que son las que menos tienen cambios de escena y estimulan menos el cerebro, sí, en un mal sentido.
Y hubo un par de fines de semana, que fueron 2, pero te juro que yo ya vi los resultados, que nosotros estábamos muy estresados, mi pareja también es emprendedor, ¿viste? Teníamos mucha carga, semanas pesadas los dos, bueno. Sí, llegan el fin de y no descansan, Sí. todo lo contrario. Y el fin de semana tenés el niño que tiqui, 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 y bueno. Laburas más. Sí. Entonces, bueno, hubieron 2 sábados seguidos que por ahí le pusimos una película entera y el otro sábado 2 películas y media, y ya era como mucho. Y en la semana siguiente yo la empecé a ver a ella mucho más ansiosa, como incapaz de esperar los momentos que antes sí podía, como mucho más berrinche, pero un cambio que yo dije, pero esta no es mi hija, sutil, pero hubieron como 2 o 3 situaciones que yo dije, me desvelé esa noche, me quedé leyendo un montón, qué sé yo, de las pantallas, tenía todos los síntomas, pero capaz que vos me decís, bueno, pero fue un fin de semana, fueron, bueno, en realidad varios, te voy a reconocer, Sí, pero sí. tampoco se la pasó viendo, eran 2 películas que vio. Sí. Pero le hizo efecto, porque ella no estaba acostumbrada a tener esa exposición. Entonces le dije a mi pareja, 3 de la mañana, pobre, o sea, tipo, Despertaste. yo desvelada leyendo, vi que se levantó a ir al baño y lo ataqué. Así Che, que- amor, acá. Lo hablamos mañana, me decían, no. Es ahora. Sí, yo en crisis, porque, no sé, también la culpa, viste, que por ahí nos atraviesa como madres. Y bueno, y le dije, vamos a hacer una desintoxicación de pantallas, porque era más fácil pasar de eso a 0 que el poquito y que entienda que No, menos no. y como esa negociación que empiezan a hacer los niños, ¿viste? Entonces, bueno, hicimos una desintoxicación y realmente cambió, pero un montón. O sea, pantalla 0. 0 ahora. No es que soy una fanática, porque tampoco, sí, ¿viste? sí, Quiero sí. transmitir, no, que no, y que todos se sienten culpables porque Sí, le sí, dejan sí. un ratito. No. No, pero vos lo viviste. Yo lo con la viví experiencia. así, mi y hija con- se vio afectada con poquito, a lo mejor otro niño no tanto, o sea, no quiero acá hacer tampoco pedagogía de la maternidad porque no Porque me cada siento... niño es un mundo, obvio. Sí, y no me siento en el lugar y detesto cuando alguien Y se es un sienta poco a lo que decirte pasa cómo también con la tenés que serie ser. esta adolescencia, que está todo el mundo Sí, hablando, y sí. bueno, puede ser un caso. Claro. Bueno, quiero preguntarte tu punto de vista, pero Dale. está todo el mundo como muy alerta, tema pantallas, niños. Ujú. Sí, sí, sí. Pero sí, soy muy de la idea de que es tal cual, cada caso es único y hay que customizar tu maternidad, incluso si vos tenés 2 hijos, capaz que no sos la misma, seguramente no sos la misma con un hijo que con otro, aunque sea sutil, pero siempre hay cambios y son necesarios. Entonces, fuera de sentarme acá a decir algo a alguien, sino que hablando de mi hija, a ella le afectó, yo vi ese cambio y dijimos, bueno, vamos a probar, total mal no le va a hacer. Y la verdad que funcionó muchísimo. Los primeros 2 semanas o 3 estuvo muy dependiente de nosotros, o sea, todo el tiempo como que no pudiendo jugar sola. Que Claro. eso O lo sea, vos te tenías hacía. que sentar con ella a armar un rompecabezas. Sí, que eso lo hacía ella y lo había perdido por la tele, ¿me entendés? Entonces había dejado como de jugar sola con esa autonomía de que se compenetran en la historia. Y que hablan Sí, solos, Sí. No lo había dejado de hacer 100%, pero lo hacía menos y yo ya lo había notado. Y después, bueno, ahora ese tiempo siguiente fue más dependiente, entonces, bueno, hicimos toda una inversión en más juguetes didácticos o cosas así y estuvimos más presentes en el juego con ella. Y después, ahora ya volvimos como a la normalidad de que ella puede, digamos, entretenerse 3 o 4 horas sola, después viene a jugar con nosotros, un poco de todo. Sí te demanda más presencia, no tener pantalla. Porque ese ratito de esa hora de la película que le pusiste no la tenés. No, Entonces el sábado quiero dormir una siesta y no podés. salvo que ella también duerma, olvídate. Sí, pero bueno, la veo mejor. Eso. Sí. Sí, es más difícil, pero de pronto, nada, lo ves en actitudes, o sea, muy Sí. concretas. Sí. Pero No, por eso yo le respondo a la gente, no quiero tener 2, Claro. porque es mucho trabajo, Sí. realmente es mucho trabajo. Sí, si lo querés hacer bien. Sí, Más que bien, con esa presencia. claro, que implica, si podés, querés y tenés el privilegio de estar presente, es también mucho trabajo la maternidad. Y bueno, yo no consigo otra forma porque somos re pegotas también con ella y estábamos mucho y la vemos mucho, el papá también, entonces como que bueno, esa forma que encontramos, que disfrutamos igual, por ahí yo teniendo toda la carga de todo lo otro que hago es demasiado. Vos me supiste decir en una cena que tuvimos que se estaba incrementando mucho el autismo en niños. Ujú. Sí. Eso en el último tiempo, post pandemia, las pantallas son un causal. Mira, no te diría que las pantallas son un causal, sí ayudan a los trastornos del lenguaje, a los trastornos conductuales, que cuando son chiquitos a veces también se confunden con autismo, pero en realidad yo
no está del todo definido, así que tampoco te voy a decir se debe a esto, porque es multicausal que haya más diagnóstico. Una de las cosas es que se ha avanzado en cómo diagnosticamos. O sea, hoy captamos mejor la condición del espectro autista que antes. Claro. Sí. Incluso hoy estamos detectando adultos que nunca fueron diagnosticados, que logran ser diagnosticados y tienen como un gran alivio porque dicen, uy, yo nunca entendí por qué me sentía así, o sea, y ya de adultos compensaron un montón y casi que ni te das cuenta. Sí, a mí me pasó con la dislexia, que de hecho, un profe de tango. Mira. Y ahí fue que me empecé a hacer estudios y... Claro. De grande. Y súper compensada. Súper, claro, sí. Pero sí. Bueno, porque viste que llega un punto que uno empieza como... Sí, de hecho las mujeres con condición del espectro autista adulta son las que más compensan, entonces las que menos diagnosticadas, digamos. Mira, las mujeres. Sí, y hoy se está diagnosticando más en mujeres. Porque siempre, desde chiquitas también compensan más que los varones. ¿Y eso por qué? Y se piensa que por la socialización, viste que a las mujeres las socializamos sin querer, pero lo hacemos todos, más hacia la empatía, cuidado del otro, a ser sociable, a la amiguita, o qué sé yo, entonces como que por ahí logra compensar más las dificultades del autismo, que una de ellas es la socialización, la empatía y demás. Pero bueno, y también hay una base neurobiológica y bueno, y por ese lado no sé, no hay algo definido de por qué hay más diagnósticos. Claro, o sea, tiene que ver el ADN también y esa configuración. Sí, hay una cuestión neurobiológica. Claro. Hay algunos genes que por ahí se han asociado, pero la verdad que no está, o sea, no hay alguien que te diga esto es, hoy, está, y listo. Sí, volviéndole a las pantallas, hay mucho más de post-pandemia. Hay no voy a decir el nombre, pero un neuropsiquiátrico privado muy famoso en Córdoba, que yo estaba hablando con el dueño, que me contaba que nunca tuvieron un ala de internación para niños, nunca, y que habían construido, después de la pandemia, un ala para niños porque es la primera vez que tenían internados un montón de niños, desde 5 años a 15, y que piensan que post-pandemia por el uso de las pantallas, ¿no? Que igual, de nuevo, sin juzgar, porque... Imagínate pandemia, padres teniendo que trabajar de todos modos las horas laborables online en la casa, sin ayuda, porque aunque pudieras tenerla, no podía estar. Entonces el niño, bueno, pantalla, porque si no, alguno de los padres tenía que dejar su trabajo. Entonces, digo, de nuevo, sin juzgar, pero fue una cuestión que hoy estamos viendo los resultados. Y estamos viendo los resultados favorables, pero vos también ves concretamente resultados positivos con un accionar, con herramientas, con cosas que se van llevando adelante, tanto desde casa como también en Farfalina o en centros educativos que pueden llegar a ayudar, digamos, a romper con esta creciente. Resultados positivos de la pantalla. Sí, sirve sobre todo, bueno, en niños menores de 2 años no debería haber pantalla. Punto. Directamente, chao. Nada, ni mostrarle el cel un ratito porque estás viajando, nada. Y mayores no más de 1 hora, es lo que recomiendan. Incluso ahora, leí el otro día que ahora ya se recomienda nada de pantalla hasta los 5 años. Pero bueno, viste, cada uno hace lo que puede, o sea, esto es muy complejo en la diaria, en la familia, en las posibilidades. Sí se usa por ahí como una herramienta en lo escolar o en lo terapéutico cuando estás por ahí en una sesión donde estás buscando información, dibujando, haciendo, qué sé yo, armando un rompecabezas, pero en la pantalla sí se utiliza y tiene su costado positivo, por supuesto. Claro, hay que ver las formas, siempre de acuerdo a cómo usemos las cosas, si son una herramienta o un arma, ¿no? Una herramienta positiva o... Claro, pero generalmente la pantalla cuando la usamos para que el niño se distraiga y me deje hacer algo a mí en contraposición, suponte necesito, no sé, cocinar, vamos a suponer en casa y el niño está ahí, bueno, esa pantalla es la que nos sirve, porque ahí una pantalla donde estás armando, qué sé yo, un rompecabezas, el animal con la letra, algo así, y bueno, es interactiva, estamos jugando los dos un ratito, tiene una finalidad y demás, pero esa pantalla que te enchufa es la que por ahí sería la menos recomendable. Y el corte es de raíz cero. O sea, pues si vos querés, tipo de pronto, yo soy mamá que le pongo pantalla a mis hijas y de pronto quiero cortar, es de un día para el otro, cero, sin explicaciones, sin negociación. No sé, de nuevo, no quiero dar cátedra de maternidad porque no me siento en ese lugar, pero para mi hija fue cero porque mi hija es negociadora, te negocia. Bueno. La zapatilla no se le quiere poner. Ya le decís que sí, listo, entonces ahora te negocia qué zapatilla.
logró una zapatilla en particular, te negocia si medios o no, y así. Sí. Sí, o sea. Margarita es igual. Y, bueno, una cosa insufrible a veces. Sí. Pero entonces con mi hija yo sabía que si le decía un ratito esto era no como ibas a terminar más. No, entonces la senté al día siguiente que hablamos esta madrugada con mi pareja, le dije, mira, esto no es un castigo. Le dejé bien claro que no era un castigo, para que no lo tome como algo malo, sino como algo que hacíamos para hacerle bien a ella. No es un castigo, no es porque te hayas portado mal ni nada, y le hice como se me ocurrió en ese momento hacerle la analogía de la comida, como que ella entiende muy bien lo que es saludable y lo que no. Claro. Entonces, de hecho tiene una tía nutricionista, entonces también le habla del tema. Entonces sabe que, qué sé yo, chocolate, caramelo, no es saludable, tal otra cosa sí. Entonces le hice esa analogía, le dije, mira, como la pancita necesita comer cosas saludables, y, bueno, hablamos de lo saludable y lo que no, le dije, la cabecita también. Entonces le expliqué, la pantalla sería como el chocolate, el caramelo, que no es saludable. Claro. Entonces necesitamos alimentarla de libro, charla, juega, que es saludable. Y ella como que, bueno, sí, lo aceptó porque no hubo un entremedio, porque mi hija es así, ¿no? O sea, no sé, por ahí otro padre le sirve decir solo los fines de semana. Ahora capaz que le vamos a ir como aflojando el no y decir, bueno, el fin de semana vemos juntos un documental de animales que le encantan. Entonces como que, bueno, por ahí es un contenido menos adictivo y lo vemos juntos y un ratito y eso puede ser. Pero bueno, ahí me funcionó muy bien. Después sí arrancó el último tiempo con decir, mamá, para que te dé una idea de lo que es mi hija, si no usamos el tele, yo me pregunto, ¿para qué está ahí? Entonces yo le digo, no sé, bueno, entonces lo saquemos. Bueno, lo saquemos, le digo yo, tipo, le tiré un vale 4 y me dice, no, es muy pesado. Claro, entonces le digo, bueno, entonces vos qué querés hacer y usarlo, me dice. Bueno, entonces ahí estamos pensando lo de ver por ahí documentales o algo así, pero bueno. Vir, volviendo un poco a Farfalina, hoy son 5 centros. Hoy son 4 sedes y brindamos... ¿Todos en Córdoba Capital? Sí, todos en Córdoba Capital, por ahora, sí. Estamos pensando por ahí abrir en otras provincias. Sí. ¿Tenés un número de cuántos chicos han impactado o a cuántos pacientes han impactado, han llegado, a qué capacidad tienen hoy por hoy de atención? Sí, hoy entre los 3 servicios estamos más o menos atendiendo a un poco más de 500 usuarios. Wow. Sí, y tenemos 3 servicios que yo contaba, distintos, pero que se complementan entre sí. Y tenemos más o menos 250 profesionales trabajando, un poquito más. 270 en total. ¿Todos cordobeses? ¿Los profesionales? Sí. No, muchos. ¿Hoteles virtuales? Viste que Córdoba... Sí. no, todos acá presencial, claro, pero claro. Viste que en Córdoba hay un montón de gente que vino a estudiar y se quedó. Sí, la docta. Sí, y tenemos también algunos usuarios que nosotros no les decimos pacientes, les decimos usuarios. Usuarios. Sí, desde la perspectiva de la vida independiente en discapacidad, la perspectiva social de la discapacidad. Bueno, tenemos usuarios que por ahí vienen de otros lugares y tenemos algunos que se han mudado para venir a Farfalina. O sea, ¿se han mudado de otras localidades? Sí, de otras provincias. Wow. Incluso. Sí. O sea, como familias han tomado esa decisión porque no hay centros de este tipo en otras provincias que... Hay, pero por ahí no de... Claro, que lo aborden de esta manera. Claro. En donde vean resultados, en donde vean que lo llevaron 2 veces al... Sí. Además porque en Farfalina nosotros no solamente brindamos el servicio que te dice la ley, que sería el de rehabilitación, inclusión escolar, centro educativo terapéutico, sino que también tenemos proyecto de vida independiente, tenemos un proyecto de inclusión laboral, o sea, como que siempre nos salimos de lo típicamente marcado por la ley, digamos, y ese es un plus que por ahí pocos lo brindan. Y eso en definitiva también vos lo vas nutriendo a medida que vas viendo una necesidad afuera también en la vida, ¿no? Porque mañana, no sé, me imagino ahora que se habla tanto de inteligencia artificial, de tecnología, me hablabas de robótica. Bueno, son acciones que hay que empezar como de pronto a llevar adelante y acercarlo también al niño o a la persona, digamos, que esté atravesando estas... Sí, tal cual. Prácticas. Tal cual. Y lo que estamos haciendo mucho ahora es tratar de no quedarnos en el centro, salir y trabajar todo lo que podamos así, tendiendo redes en la comunidad. Y por ejemplo en el proyecto de vida independiente también lo que hacemos es ayudarlos a elaborar su proyecto de vida, lo que puedan, a corto plazo, a mediano plazo, si se puede a largo plazo también. Entonces después ayudarlos a pensar cuáles son los pasos que tengo que dar
para llegar a lo que me planteé que quiero de mi vida. Que parece tan natural, pero no es tan así, y a las personas con discapacidad por ahí no se les permite la elección, ¿no? O sea, en esta necesidad de depender un poco más de otros, o mucho más, depende de la discapacidad también, por ahí no tienen la posibilidad de experimentar lo que otros sí. Entonces, en ese no poder experimentar, si vos no experimentás o no sabes que algo existe, ¿cómo te podés plantear si lo querés? Entonces, en el proyecto de Vida Independiente, por ejemplo, es un poco eso, es ayudarlos a saber que hay tales posibilidades, que pueden planteársela, que las pueden elegir, y cuando sepan que quieren, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Se pueden adaptar. Claro. Sí. Es todo un trabajo. Y bueno, muy asociado a ese trabajo, ese proyecto es de Vida Independiente, pero se llama Vida Elegida, que es el nombre que nosotros le pusimos en el centro. Y muy asociado a ese está el proyecto de inclusión laboral, que por supuesto que el tema de lo laboral va de la mano. Y lo hacen a través de alguna escuela de oficios. Lo de inclusión laboral. Sí. Tenemos como 3 niveles, digamos, o grupos en el proyecto de inclusión laboral, que hay un grupo que son adolescentes que están terminando el secundario, que los acompañamos con orientación vocacional y ocupacional, como para que empiecen ya en los 2 últimos años del secundario, que por ahí lo están haciendo con inclusión escolar, a plantearse qué quieren de su vida y demás. Y ese es un grupo. Después otro grupo que ya por ahí sabe qué quiere, pero necesita formarse. Pues nosotros nos planteamos la inclusión laboral desde: vas a ir a la empresa a aportar todo lo que vos tenés que aportar en un rol donde vas a cumplir unas tareas. O sea, no es que te van a decir vení, haz lo que quieras porque te incluimos. No, tareas, tiempos. Claro, como cualquier persona que es, digamos, contratada. Entonces, un pasante, digamos. Sí. Entonces, en ese buscar tenemos que, formar a la persona para que cumpla con los requisitos para ser contratada. Farfalina la forma y aparte hace los convenios y traza todos estos puentes con las empresas privadas. Sí. Que ahí tratamos de hacer algo como más customizado, digamos, como preparado para cada persona, porque también parte importante de sostener la inclusión laboral es poder llegar, que aunque parezca algo re simple, entonces tratamos de que por ahí, si logramos, lo ideal es que el lugar donde se incluya laboralmente quede cerca de su casa, o pueda, si una persona que puede, tomarse un colectivo y estar en el lugar de alguna manera, pero lo más independiente posible, porque si no te encontrás que sí, todo muy lindo, era la empresa que quería, el rol que él quería, lo puede hacer, pero no puede llegar. Sí, por eso tiene que ser customizado, si no se puede extender en el tiempo porque es irrealizable. Y todo esto que lo hacemos, que sale de los servicios, porque no están, volviendo a la grilla de categorización, no están planteados, no existen estos como servicios. No existen como una necesidad. No. Entonces lo hacemos nosotros porque creemos que es algo que hay que hacer, porque es algo que nos encanta aparte. Y porque se lo pidieron también, ¿o no? En algún punto lo vieron, digamos, sí, como es una angustia de los padres de personas con discapacidad mayores de edad ya, que empiezan a verse ya mayores ellos y dicen, ¿qué va a pasar con mi hijo? Porque algo que no es bonito pensar, pero hay que decirlo, es la mayoría de las personas con discapacidad terminan en un hogar cuando los padres fallecen. Si no tienen un hermano que se hagan cargo, porque, o sea, esto de plantear viviendas, por ejemplo, donde vivan personas con discapacidad solos o con amigos, con apoyos, ¿no? Porque por ahí la gente se piensa vida independiente es la persona con discapacidad sola resolviendo todo. Y no, por ahí es la persona con discapacidad que necesita un acompañante algunas horas del día, todas, lo que sea, pero con apoyos. Eso hoy no está contemplado en ningún servicio. Entonces hoy todo esto, por ejemplo, lo que nosotros brindamos no lo cobramos. Lo sostenemos a través de todos los otros servicios que sí cobramos, digamos. Y es muy difícil también de sostener y por eso no todos los centros lo hacen. Y vos lográs ese equilibrio en decir, che, Farfalina es rentable, además cumple su propósito y además maximiza su propósito, porque con estas arterias que estás planteando es ir más allá. Me saco el saco porque ya me dio calor con esta pregunta. Bueno. Broma, pero sí es muy difícil. Hoy en día está muy complicado. Muy complicado porque discapacidad también tiene regulado lo que vos cobrás por los servicios. O sea, hay un monto que se estipula a través de Nación
y que ese monto sale como publicado en el boletín oficial y que todas las obras sociales te pagan ese monto. No importa si sos Farfalina y tenés divinas las instalaciones y brindás 5 proyectos extra y lo haces en clave de vida independiente, o si sos un centro que, nada, no pinta hace 7 años el lugar, o sea, cobras lo mismo. Con lo cual ya tenés ahí una cuestión que para mí se siente injusta, porque decís, todo el valor agregado que en cualquier otro negocio vos lo cobrarías distinto, no se hace. Pero más allá de eso, que igual esto no era nunca un tema para nosotros, porque todo esto que brindamos es porque creemos en que así hay que brindarlo, y en definitiva la diferencia la hacemos porque mucha gente nos elige, versus por ahí elegir otro lugar que no te brinda esto. Hoy los aranceles hace 4 meses que no se actualizan. Ahora me pongo política. Sí, sin embargo la cuota de realidad colegio se actualiza todos los meses, claro, 5%. Sí. O sea, ¿cómo instituciones educativas u otros organismos tienen la libertad de poder, incrementar sus valores sin ningún tipo de permiso, y ustedes que están... Claro, y los aranceles no se actualizan hace 4 meses. En discapacidad, supuestamente la obra social le debería cubrir el 100% de las prestaciones, pero si el arancel, vamos a decir cualquier cosa, hoy es 60 y la prestación vale 100, si la obra social te está pagando 60 no te cubre el 100%. No, tienen que pagar 40. Claro, pero la familia, ese 40, hay muchas que no lo pueden pagar y hay muchas otras que no están dispuestas a pagarlos porque siempre la gratuidad fue algo que se dio por sentado. Entonces, hoy nos encontramos las instituciones en esta situación, sobre todo y en primera instancia las que brindamos todo este servicio que conlleva más inversión, ¿no? En esta situación donde por ahí las familias que pudieran pagarlo no sé si están dispuestas, porque hay mucha cuestión cultural de no se debe pagar en discapacidad, de su bolsillo, porque se paga a través de la obra social. Y después por el otro lado hay muchas familias que realmente no lo pueden pagar y que no tienen por qué tener un servicio de menor calidad por no poder pagarlo, que ahí sí es donde tiene que estar por ahí el Estado. Uh-huh. Hoy, bueno, estamos en esta situación y también estamos en una situación donde se está revisando muchas cuestiones que tal vez históricamente se plantearon mal en discapacidad, porque yo digo, hago este ejercicio de tratar de los dos lados de mirar, ¿no? El gobierno nacional está revisando, por ejemplo, las pensiones para las personas con discapacidad. Hay mucha crítica sobre la manera en que las está revisando, porque, bueno, por ahí, al ser una situación tan masiva, se generan colas de un montón de horas, gente que por ahí no puede estar haciendo la cola tantas horas porque está con el hijo, sí, bueno, en una situación, no sé, de mucha discapacidad. Pero era necesario hacer esta revisión porque hay muchas pensiones que fueron mal otorgadas. Y acá yo sé que estoy diciendo algo muy antipático para mi sector, pero es una realidad. O sea, hay que realmente usar bien los recursos. Hay que realmente decir, bueno, esta persona necesita que tenga una pensión y que tenga una buena pensión. Y esta persona no necesita, y bueno, revisemos. Pero por el otro lado... Es que hasta que eso no ocurra, no se va a transparentar cuál es la realidad y cuál es la posibilidad real del Estado de poder ayudar y aportar en estos síntomas, ¿no? Porque, en definitiva, si primero no se limpia, ¿cómo haces para...? Sí, pero bueno, las pensiones también es un tema muy complejo porque vos lees la ley y dice que es una pensión no laborable, o sea, para una persona que por su condición de discapacidad... No cualquier discapacidad, sino por su discapacidad no puede trabajar. Ahora esa pensión está otorgada también a niños. Y ahí, o sea, fue otorgada fuera de criterios. Ponele que está bien porque son niños que necesitaban alguna pensión, alguna ayuda por su situación de vulnerabilidad. Y el gobierno, y no te hablo de este gobierno, te estoy hablando, históricamente nunca supo sacar un instrumento para esos. Entonces, bueno, está bien. Medición. Un instrumento para darle una pensión a ese niño que no tenga que ver con una pensión no laborable porque un niño no trabaja, digamos, y no debería trabajar. Pero después, por otro lado, tenés personas con discapacidad que tal vez sí podrían trabajar tranquilamente, pero no tenemos una sociedad que les esté ofreciendo trabajo. Entonces, está bien, yo digo, hay muchas pensiones no contributivas, que son las pensiones que deberían darse a las personas con discapacidad por no poder trabajar, que están dadas a personas cuya discapacidad le permitiría trabajar, pero no estamos como sociedad dándoles trabajo. Entonces estamos como en una encrucijada que está bien, sí, esto es real que hay que revisarlas, porque también hubo mucha vivada y hubo gente que no tiene discapacidad, que tiene pensiones, y todo eso se está revisando y se está haciendo y está bien que lo hagan.
después, por el otro lado, tenés una sociedad que a esos que sí tienen discapacidad, pero por ahí podrían tranquilamente, no sé, trabajar de mozos en un bar o lo que sea, no están pudiendo porque la sociedad hoy no les ofrece trabajo. Uh-huh. Entonces estamos en esa disyuntiva, es algo que, bueno, desde Farfalina también queremos revisar, estamos ahí, no sé si por abrir un centro, un lugar comercial para que todas las personas con discapacidad atiendan. Uh-huh. O sea, sí, y para que cada vez más empresas e industrias se animen a darle una oportunidad, digamos, a estas personas que en definitiva se lo recontra merecen. Pero vos sabés que el miedo de las empresas es esto de cómo me meto en la relación laboral sin probar antes. Bueno, pero pasa con todas las... Sí, pero además para todos los empresarios que nos estén mirando, hay programas del Estado que nosotros usamos mucho en estos procesos de inclusión laboral que llevamos adelante, que son programas que por ahí te permiten tener 6 meses como de pasantía o de formación, y que el encuadre o el marco legal es ese programa, con lo cual el empresario no tiene que asumir la situación de contratar a la persona en relación de dependencia de entrada. Vir, para las empresas que no saben o de pronto escuchen el podcast, Farfalina se encarga también de poder, de alguna manera, hacer ese vínculo entre la empresa y la persona discapacitada que quiere emprender y quiere hacer en alguna organización cordobesa. Sí, sí. Hacemos el vínculo, hacemos el acompañamiento y también... Porque la mayoría no sabe, no sabe que puede, que existen estas prácticas del Estado, que también está y hacemos también este nexo entre esos programas del Estado, el empresario, y desde nuestro lugar le ayudamos al empresario por ahí a obtener ese programa y también acompañamos ese proceso de inclusión, porque por ahí lo que hacemos, además, el acompañamiento que hacemos es formar a la empresa y después acompañar a la persona un tiempo hasta que, bueno, no haga más falta y ya todo marche solo, o no, o seguimos acompañando. No, creo que tiene que ver con animarse, ¿no? Sí. Animarse y, bueno, nos contactamos en las redes, ¿o no? De Farfalina. Sí. Mandamos como empresas, como pymes, como estaría buenísimo. Cordobesas. Sí. Me parece que sería como, bueno, creo que levantar la voz ya es algo que de pronto, ¿por qué no probamos? Tal cual, sí. Sí, te digo que suma un montón a la cultura organizacional. Sí. Contratar a alguien con discapacidad suma porque trae otra cosa, bueno, que tienen que probar, así que, pero en la diaria trae otra cosa, como que suma al espíritu, a la cultura organizacional, a los valores. Sí, y vos vas a la diaria, del mundo y viajás, te das cuenta que en muchas organizaciones, en muchos parques o en donde sea, tenés gente grande trabajando y también gente con discapacidad muy involucrada, digamos, como cajera de supermercado, como... Sí. Y creo que eso nos falta a nosotros hoy en nuestra matriz productiva, empezar a confiar en estos talentos que existen y es cuestión solamente de darle la oportunidad. Tal cual, sí. Vir, ¿hacia dónde va Farfalina? Wow. A mí me encantaría que vaya, puedo hablar 3 horas de esto porque si algo que me encanta es planificar, pero a expandirnos por ahí a otras provincias, también a otros servicios que salgan de lo prestacional. Por ejemplo, ahora tenemos ganas de abrir una pizzería toda atendida por personas con discapacidad. ¿En Córdoba? Sí, en Córdoba en principio. Pero si esto funciona bien, porque sería una franquicia, no voy a dar el nombre, pero entonces abrir en otros lugares. No, incluso puede ser la vidriera para que vayan y conozcan de qué manera se mueven y que nos animemos más a... Sí, y tengo ganas de empezar por ahí. Me estoy dando cuenta que sí, si bien es muy importante el trabajo desde la rehabilitación, desde la inclusión escolar y demás, incidir en la vida diaria de las personas por ahí se logra saliéndose de lo educativo y terapéutico. Entonces, bueno, buscar más por este lado, los comercios, las empresas y, bueno, empezar como a salirnos del rubro específico, pero siempre acompañando a las personas con discapacidad, pero por ahí en otras cuestiones más comerciales, inclusión laboral y demás. Eso es un lugar donde queremos ir y seríamos nuevos en eso, porque imagínate que abrimos una pizzería, es como que no tenemos idea, pero bueno, del rubro digo, pero es algo que estamos ahí en breve por hacer y después la idea, bueno, desde los servicios que ya brindamos es seguir expandiéndonos por ahí, abrir otra sede en Cofico, que tenemos lo que es rehabilitación, hay muchísima demanda, ya nos quedamos sin espacio, así posiblemente ahí abramos otra sede y bueno, y seguir expandiendo y creciendo. Sí. Vir, gracias. Me encantó conocer un poco más de tu historia a fondo y de lo que tiene Farfalina para darle a Córdoba. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.